tardes. ¿Cómo están? Bueno, siempre les digo, mientras se siguen uniendo, vamos a arrancar despacito, voy a bajar un poquito la música. Bueno, ¿cómo están? Estamos acá en una nueva charla de un tema que me parece que está re bueno, muy interesante. Personalmente me siento identificada porque es lo que a mí por lo menos me dificultaba llegar a la maternidad, era justamente la endometriosis. Y por ahí no tenemos tanta información, ¿no? De chicas, por ahí es algo que no se sabe mucho, o sea, uno sufre mucho, personalmente muchos dolores, muchas cosas. Así que está bueno hoy por hoy que tener la posibilidad de tener una charla para conocer más del tema, saber justamente, tener información de por qué afecta la fertilidad, que justamente por ahí hasta que no te encontrás con el problema no sabes que es una causa que pueda afectar la fertilidad. Y a ver qué vías tenemos justamente para el diagnóstico y para el tratamiento. Así que bueno, tenemos a nuestro querido doctor Luciano Sabatini, que imagino que todos lo conocen, pero por ahí si alguien no sabe quién es, les cuento que es médico de Creo, es ginecólogo, súper especializado en fertilidad, con mucha trayectoria, muchos tratamientos en su haber. Le podemos llegar a preguntar si sabe cuántos niños ha traído al mundo a través de tantos años, ¿no? Cuántas historias y cuántas anécdotas habrá atrás de tantas búsquedas. Así que bueno, eso, como siempre, nada mejor que tener a un especialista que nos pueda brindar la información y poder hacerle todas las preguntas, como siempre decimos, a través del chat. Está bueno que él nos va a dar una introducción y luego vayan pensando cuáles son las dudas que tienen, así las vamos haciendo de manera ordenada cuando termine la exposición. Así que bueno, los dejo acá con Luciano. Luciano. Bueno, Lore, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias por unirse. Lore, en el año 2000, ¿cuándo fue? El año pasado. No, perdón, 2019 cumplimos 10 años en Creo, y ahí me acuerdo que para la charla que di de los 10 años hicimos las estadísticas y habían sido un poquito más de 5.000 bebés que habían nacido en los 10 años. Wow. Así que es un lindo número, es un lindo número, es un número interesante. Bueno, muy bien. La charla de endometriosis voy a tratar de darla en forma bastante amena, y sobre todo para dar lugar después a las preguntas, que se puedan sacar todas las dudas que quieran y y charlar un poquito entre todos. El enfoque sobre todo de la endometriosis que voy a dar va a estar muy relacionada a lo que tiene que ver con la fertilidad, y también un poco lo que tiene que ver con la calidad de vida, a veces un poco disminuida, sobre todo por todas las molestias que implica la endometriosis en las pacientes. Así que también va a estar un poco dirigida a ese tipo de situación. Como siempre le digo a las pacientes, la endometriosis es una enfermedad benigna, primero y principal, es decir, que probablemente las chicas o las pacientes que tengan endometriosis se van a morir en algún momento de viejas, pero no por su endometriosis, que tiene un componente muy importante desde el punto de vista genético, pero además es multifactorial, es decir, las pacientes que tienen endometriosis ya traen una predisposición en sus genes, y después diferentes factores medioambientales hacen las veces de gatillo para desencadenar la enfermedad. Entonces, viene una predisposición y después factores medioambientales, sobre todo cuando empiezan las mujeres a entrar en su edad reproductiva, sobre todo con los cambios y los niveles hormonales, son los factores que desencadenan el gatillo de la enfermedad. ¿Por qué se caracteriza la endometriosis? La endometriosis se caracteriza porque las mujeres, el 100% de las mujeres con sus menstruaciones, cuando menstruan, parte de la cara interna del útero, que se llama endometrio, que es lo que recambia a la mujer mes a mes, parte de ese endometrio mezclado con el sangrado, con algún coágulo, se pierde por vía vaginal, pero también viaja
en forma retrógrada por las trompas hacia la pelvis femenina, y todos esos pedacitos de endometrio con sangre se depositan a nivel de las trompas de falopio, a nivel de los ovarios, a nivel del mismo útero, a nivel de la vejiga, a nivel del intestino, en diferentes lugares se deposita este endometrio y estos coágulos de sangre. Pero eh, eh, normalmente el sistema inmunológico actúa como un barrendero de esos depósitos, de esos residuos que se producen todos los meses en las mujeres durante sus menstruaciones. Es decir, que el sistema inmunológico todos los meses es el encargado de volver la pelvis a la normalidad para que se inicie un nuevo ciclo. Este, a ver. Entonces, las pacientes que tienen endometriosis, puntualmente, las pacientes que tienen endometriosis, hoy en día sabemos que tienen una diferencia a nivel de ese endometrio, que es lo que menstrua todos los meses la mujer. Y la diferencia, hoy en día ya sabemos que también es genética. Existe entre una mujer que tiene endometriosis y una mujer que no tiene endometriosis, hay una diferencia de muchos genes a nivel de ese endometrio que la hacen o que lo hacen muy particular a ese endometrio. Y fundamentalmente tiene tres particularidades muy interesantes el endometrio de las pacientes con endometriosis, que es: uno es, Lore, escúchame, perdón que freno un minuto, quizás mutearlo porque siento un ruido de fondo que quizás es de Sí. alguna de las chicas que Ahí no esté está. muteada. Ah, ahí está, perfecto. Gracias y perdón. Entonces, hay tres factores o tres motivos por los cuales se hace muy importante el endometrio de las pacientes que tienen endometriosis para el desarrollo de la enfermedad. El primer punto es que esos pedacitos de endometrios que viajan a la pelvis y se pegan en diferentes partes de la pelvis, en las pacientes que tienen endometriosis tienen mayor capacidad de adherencia, es decir, mayor capacidad de agarre, tienen la capacidad también de pasar desapercibidos al sistema inmunológico, por lo tanto, no los elimina, tienen como un sistema de camuflaje. Y por último, además, las pacientes que tienen endometriosis tienen estos focos que eh, generan enzimas que les permite fabricar su propio alimento. Entonces, estos focos de endometrio que se pegan a nivel de la pelvis, a diferencia de los focos de endometrio de una paciente que no tiene endometriosis, tienen mayor capacidad de agarre, tienen capacidad de camuflaje ante el sistema inmunológico, que es el que normalmente los tiene que eliminar, y tienen mayor capacidad de producir su propio alimento. Entonces, están más agarrados, nadie los elimina y son autosustentables. Entonces, con el paso del tiempo, esos focos van creciendo, van aumentando de tamaño y van cronificándose en la paciente. Ahora bien, desde el punto de vista reproductivo, ¿qué es lo que produce la endometriosis que nos genera tantas molestias a veces en la llegada del bebé? Lo que va produciendo la endometriosis con el paso del tiempo a nivel de la pelvis es que estos focos normalmente van generando un cambio a nivel sobre todo de la anatomía y de la arquitectura pelviana normal femenina. Es decir, la pelvis femenina, que es algo que es extremadamente delicado y armónico, empieza de a poquito, con el tiempo, a desordenarse, se empieza a formar un tejido totalmente anárquico, como un tejido más acartonado, contracciones de la trompa para un lado, del ovario para el otro. Entonces empieza a alterar la normal arquitectura y la normal anatomía de la pelvis femenina. Entonces, hoy en día sabemos que la endometriosis genera dificultades para el embarazo, fundamentalmente por dos grandes factores. El primero, por las alteraciones anatómicas que produce. Entonces, por más de que a veces uno vea en las histerosalpingografías, cuando le pide los estudios reproductivos a una paciente,
que la trompa puede estar permeable, va a ser difícil que se pueda quedar embarazada esa paciente si la trompa está traccionada hacia arriba, el ovario está pegado hacia el otro lado, porque es difícil que esa armonía que normalmente tiene que tener se mantenga y que el óvulo que libera el ovario sea captado por la trompa y se lleve adelante el normal desarrollo del embarazo. Entonces, por un lado, se generan trastornos desde el punto de vista reproductivo, más que nada asociados a las alteraciones de la anatomía pelviana normal. Y por otro lado, también hemos venido a saber que todos estos focos de endometriosis que están dispersos a nivel pelviano son generadores de sustancias, generan factores de crecimiento, factores inflamatorios, citoquinas y este tipo de factores hemos visto que influyen muchas veces, no siempre, en la calidad de los óvulos de las pacientes. Lo último que hemos estado viendo también relacionado a la reproducción, la endometriosis y los óvulos, es que muchas de las pacientes que tienen endometriosis, independientemente de si han tenido cirugías o no, pueden estar acompañadas de una disminución a veces un poco prematura de su reserva ovárica, de su reserva de óvulos también. ¿Cómo uno debe sospechar de una endometriosis y cómo uno hace un diagnóstico de endometriosis también en el consultorio? Generalmente la endometriosis es un trastorno que afecta a chicas en edad reproductiva, punto número uno. Segundo, muchas veces se acompaña de dolores, como hablábamos recién, sobre todo dolores menstruales, que son dolores que a veces se hacen muy intensos, que pueden ceder parcialmente con analgésicos, que tienden a ser dolores tipo espasmo o a veces pueden ser dolores más bien sordos y continuos, que a veces son tan fuertes que empiezan a generar trastornos en la calidad de vida de las pacientes con trastornos invalidantes, a veces necesitan quedarse en cama 1 o 2 días, a veces implica que tengan que faltar a su trabajo por la intensidad de los dolores. A veces estos dolores también se acompañan de dolores durante las relaciones o durante los encuentros íntimos con la pareja, dependiendo muchas veces también de la posición. El dolor puede ser un poco más intenso. Este, y el otro síntoma que aparece es la dificultad para lograr el embarazo. Entonces, uno como médico lo sospecha cuando tiene una chica joven que le está costando quedarse embarazada y que te manifiesta o te refiere dolores menstruales fuertes o dolores a veces también durante las relaciones. Quiero destacar también que hemos tenido pacientes con endometriosis muy, muy importantes que han sido asintomáticas, es decir, a veces puede estar ausente el dolor. No siempre es una constante, sí es muy frecuente, pero no siempre es una constante en las pacientes que tienen endometriosis. Entonces uno dice, bueno, como médico yo tengo la obligación de sospecharlo cuando hay una paciente que me manifiesta estas características. Lamentablemente, en el mundo de la ginecología, el diagnóstico de la endometriosis se calcula y se sospecha que está atrasado aproximadamente unos 5 a 7 años en su localización, en su diagnóstico, en su hallazgo. Básicamente porque tiene que ver muchas veces con la cultura del dolor durante las menstruaciones en la mujer. Es decir, todavía muchas personas, todavía muchas mujeres y a veces también muchos profesionales, seguimos sospechando, seguimos creyendo que el dolor fuerte durante las menstruaciones es algo normal y es algo que está presente y es algo que se tiene que bancar la paciente y que no está asociado a ninguna patología, sino que es propio de la mujer y muchas veces no es así y a veces atrasa la llegada del diagnóstico. Lo otro que demora muchas veces el diagnóstico es la forma que tenemos para realizarlo, porque en realidad todos estos datos son datos de pesquisa que hacen de que el médico lo sospeche y lo piense, diga, pucha, quizás esta paciente tiene una endometriosis.
pero se ha visto que los estudios diagnósticos no son determinantes para hacer el hallazgo final de la endometriosis. Por ejemplo, los estudios por imágenes, como puede llegar a ser una ecografía transvaginal, una histerosalpingografía e incluso una resonancia magnética nuclear, no son determinantes para encontrar una endometriosis. De hecho, se calcula que de cada 10 mujeres que tienen endometriosis, solamente a 3 o a 4 le vamos a poder ver algo a través de los estudios de imágenes, como puede ser una ecografía, una resonancia, una histerosalpingografía, que nos hagan sospechar de endometriosis. A las otras 6 o 7 pacientes le vamos a ver en sus estudios por imágenes estudios totalmente normales, absolutamente normales. Por lo tanto, no es patognomónico de que una ecografía sea normal el hecho de que una paciente pueda o no tener endometriosis. Lo mismo pasa con marcadores de sangre. Se ha probado con muchísimos marcadores de sangre para sospechar de la endometriosis, como es el CA-125, que es un marcador que se usó mucho, factor de necrosis tumoral, algunos factores angiogénicos que se probaron, pero lamentablemente no son estrictamente asociados a endometriosis, porque a veces pueden haber pacientes con endometriosis que tengan estos marcadores bajitos, o a veces pacientes que no tienen endometriosis, pero estos marcadores, sobre todo el CA-125, le da un poco alto, porque el CA-125 puede aumentar también en otro tipo de situaciones, como es, por ejemplo, diferentes momentos del ciclo menstrual, enfermedades inmunológicas, etcétera, etcétera, que pueden generarnos valores altos de CA-125. Perdón. Ah, perdón. Entonces, nos queda como única herramienta diagnóstica y que todavía sigue siendo el gold estándar. Gold estándar significa que es la herramienta más fidedigna para hacer el diagnóstico de endometriosis, un procedimiento que no deja de ser un poco invasivo y que es una microcirugía, podemos llamarlo así, que es la laparoscopía, que es un estudio quirúrgico que se hace en quirófano, valga la redundancia, con anestesia general, y que consiste en ingresar con una camarita muy delicada por el ombligo y poder ver en forma directa la pelvis femenina y poder ver en forma directa los diferentes tipos de lesiones típicas de la endometriosis que me permiten hacer el diagnóstico real y concreto de endometriosis. Muchas veces les explico a la paciente que la laparoscopía, más allá de ser una herramienta diagnóstica, también en ese mismo momento puede ser una herramienta de tratamiento o terapéutica que nos ayude a solucionar el problema, porque en ese mismo momento uno también puede, a través de la laparoscopía, o sacar algún quiste endometriósico o electrocoagular todas esas lesiones que muchas veces son las que generan dolor y mejorarle mucho la sintomatología a la paciente, y también ayudarla desde el punto de vista reproductivo si uno puede intentar restaurar la anatomía pelviana femenina a través de la laparoscopía. Es decir, que el diagnóstico real y definitivo de endometriosis, lamentablemente, es con una cirugía que es la laparoscopía, que tiene indicaciones también muy puntuales y precisas, y esto lo charlamos mucho en cada caso puntual y particular en cada paciente, dependiendo mucho de cuál es la sintomatología primaria de la paciente. Si una paciente consulta y sospechamos de endometriosis porque le está costando quedarse embarazada y su objetivo primario es lograr el embarazo, que a veces es distinto, así el síntoma primario y el motivo de consulta quizás son los dolores tan intensos que tiene y no tiene como prioridad principal quedarse embarazada la paciente. Muchas veces esto es distinto, y lo podemos charlar enseguida cuando vayamos a las preguntas y ver cada caso puntual o particular, pero básicamente la endometriosis anda, la laparoscopía anda muy, muy, muy bien para aquellas pacientes que tienen dolores muy importantes. Cuando uno hace la laparoscopía, trata de tomarse el tiempo y de coagular todos los foquitos de endometriosis, y posteriormente y seguido a la laparoscopía puede hacer un buen tratamiento médico
Hoy en día hay tratamientos muy específicos para la endometriosis, más allá de los clásicos anticonceptivos, viene medicación como es el Dienogest para la endometriosis y sobre todo para aquellas pacientes que tienen mucho dolor, anda muy bien este tipo de medicación y se puede usar en forma crónica, es decir, ya no tiene un límite de tiempo de 2 o 3 meses y después hay que suspenderlo, sino que en realidad puede utilizarse durante mucho más tiempo sin que esto le genere trastornos a la paciente. Diferente es el caso, por ejemplo, de una paciente que tiene deseos de embarazo, que tiene una linda reserva de óvulos, que tiene menos de 36 o 37 años, y que quizás como único síntoma es la sospecha de la endometriosis, sus dolores y la imposibilidad para quedarse embarazada, también es candidata a hacer la laparoscopía, porque muchas veces, si tiene el tiempo después para poder buscar sola, es interesante porque muchísimas pacientes en los primeros 6 a 8 meses posteriores a la laparoscopía se quedan embarazadas solas sin necesidad de que tengan que llegar a recurrir a un tratamiento de fertilidad. Cuando quizás dudaría en hacerle la laparoscopía a una paciente que sospecho que tiene endometriosis, bueno, cuando quizás estamos en el contexto de fertilidad, de la búsqueda de un embarazo, y es una paciente o que bien tiene más de 37, 38 años, en donde yo sé que quizás los tiempos son un poquito más acotados y donde quizás no voy a tener entre 8 meses a un año después de la laparoscopía para que la paciente pueda buscar libremente y darle esa posibilidad de embarazo natural, o quizás en una paciente que es más jovencita de esa edad, pero ya hemos detectado en los estudios de reserva ovárica que la reserva está baja y por lo tanto ahí también el tiempo nos apremia un poco y uno dice, bueno, quizás en una balanza costo-beneficio, no sé si me conviene hacerle una laparoscopía y después dejarla buscar entre 6 a 8 meses para ver si logra el embarazo versus empezar con algún tratamiento que nos aumente la probabilidad de éxito o que nos aumente la probabilidad de embarazo versus la búsqueda natural. Entonces acá es donde tratamos de ver cada situación puntual y particular y poner en una balanza costos-beneficios en cada paciente. Desde el punto de vista del tratamiento de la endometriosis, uno tiene que entonces diferenciar aquella paciente que está buscando embarazo de aquella paciente que no está buscando embarazo y que quizás su consulta es sobre todo por los dolores. En aquella paciente que no está buscando embarazo y su consulta es por los dolores, la indicación quizás sí sería la laparoscopía para hacer un buen diagnóstico, sí sería la laparoscopía para tratar de ayudarle muchas veces a liberar esas adherencias y restaurar la anatomía pelviana normal, porque eso también muchas veces le alivia los dolores, quemar todos los foquitos de endometriosis, si existe algún quiste a nivel de los ovarios endometriósicos, también poder sacarlo y liberarlo. Y posterior al tratamiento quirúrgico, laparoscópico, un buen tratamiento médico que acompañe en ese tipo de situaciones, las pacientes andan muy bien y se ven muy beneficiadas. En una paciente que está buscando embarazo y que tiene menos de 35 años y una linda reserva ovárica, y este es el único factor por el cual nosotros sospechamos que quizás le esté costando quedarse embarazada, también es candidata a la laparoscopía, hacer una buena laparoscopía para hacer diagnóstico. Si tiene endometriosis, tomarse el tiempo para tratar de restaurar la anatomía pelviana femenina, tratar de coagular todos los foquitos endometriósicos y después de eso darle la posibilidad a la paciente de búsqueda solos durante 6, 8 meses a un año, porque casi un 40% se queda embarazada solita. Y si es una paciente que sospechamos que tiene endometriosis y tiene baja reserva de óvulos, o tiene endometriosis y tiene más de 38 años, quizás evaluar si realmente se justifica someterla a una cirugía, si eso nos puede beneficiar o no, versus quizás intentar algún tipo de tratamiento de fertilidad que nos aumente la probabilidad de llegar al embarazo, acortando los caminos versus la cirugía y posterior espera.
No existe lamentablemente todavía un tratamiento definitivo para la endometriosis porque como dijimos que tiene un origen génico o un origen genético, todavía hasta ahora no ha salido la terapia génica que me permita modificar aquellos genes que están alterados para hacerla desaparecer a la enfermedad. Por lo tanto, no tiene una cura definitiva y por lo tanto, a veces, por más de que uno le trate de hacer un tratamiento médico, quirúrgico, muchas veces puede volver a aparecer la enfermedad con el tiempo, la recidiva de la endometriosis existe y puede volver a darse en las pacientes con esta patología. Así que un poco esto sería, chicas y Lore, un pantallazo general de lo que es la endometriosis, cuáles son los síntomas más comunes, cuáles son sus orígenes, cuáles son las soluciones que existen al día de hoy y que uno puede llegar a tener en cuenta. Así que si quieren y tienen ganas, aprovechando que estamos acá, podemos aprovechar para anímense y hacer todas las preguntas que quieran desde cada caso puntual y particular de ustedes. Bueno, buenísimo, Luciano. Creo que has aclarado bastante el panorama, sobre todo en la búsqueda de la fertilidad de los distintos caminos a seguir. Yo te digo que acá Marianela hace una pregunta que creo que es, no sé si es mito o no, pero yo lo he A escuchado ver. mucho, y habla después de tener un embarazo por tratamiento in vitro, o pienso que también podría ser por cualquier otro embarazo, si disminuye la endometriosis, y si luego de ese embarazo se puede generar un embarazo normal. Ujú. Está buena la pregunta y tiene bastante de cierto. No es ningún mito. A ver, siempre le decimos a las pacientes que tienen endometriosis que lo que mejor en realidad le puede pasar a la paciente es que se quede embarazada, porque el ambiente hormonal que se genera durante los 9 meses de embarazo, muchas veces también durante la lactancia, es un ambiente hormonal muy beneficioso para contrarrestar los efectos de la endometriosis. De hecho, el tratamiento médico que se le da a las pacientes fuera del embarazo está muy pensado y asociado al mismo efecto que tiene el embarazo, es decir, se buscan las mismas hormonas que son los progestágenos que tienen las pacientes durante el embarazo para poder contrarrestarlo. Entonces, muchas veces el embarazo frena e incluso hace retroceder a la endometriosis y muchas veces un segundo embarazo que se dé en forma natural no es llamativo en las pacientes. A veces son pacientes que han tenido que, o se han quedado embarazadas solas en su primer tratamiento después de una laparoscopía, o se han quedado embarazadas por una fertilización in vitro, se quedan embarazadas y a veces su segundo embarazo viene en forma natural, tal cual. Sí, puede ser, Lore, es real esto. Bien, yo digo personalmente, a mí me ha pasado, doy fe de que los dolores han desaparecido Cambiado. del embarazo. Ujú. Sí, sí, yo sufrí dolores desde mi primera menstruación y la verdad que no, desde que me quedé embarazada y posterior parto, no he vuelto a tener dolores menstruales. Claro. Bien, acá dice Antonella. Hola Doc, en el 2018 me diagnosticaron endometriosis luego de una laparoscópica. Luego hice tratamiento un año con pastillas y ya hice 2 fertilizaciones in vitro sin resultados. ¿También puede Ujú. afectar la calidad de los óvulos? Dice, me hice Claro. tipo y salió bien, al igual que mi pareja. Claro, sí, también un poco, quizás lo hablábamos al principio de la charla. La endometriosis puede afectar la calidad y puede afectar la cantidad de los óvulos, puede afectar la reserva ovárica también. ¿Se acuerdan que habíamos hablado y que yo les dije que la endometriosis, los focos de endometriosis producen sustancias, factores de crecimiento, diferentes tipos de citoquinas, de interleuquinas, de factores inflamatorios que muchas veces alteran la calidad de los óvulos? Hay varios trabajos que muestran y que comparan pacientes de iguales edades que tienen endometriosis y que no tienen endometriosis, entonces comparan con una igual estimulación el número de óvulos obtenidos, la calidad de esos óvulos, el número de óvulos fertilizados, la calidad de los embriones formados, las tasas de embarazo y las tasas de recién nacido vivo, es decir, de bebés, y se ve que las chicas que tienen endometriosis tienen
todos porcentajes más bajos que las pacientes que no tienen endometriosis. Por lo tanto, es verdad que puede influir. Es verdad que puede influir en la calidad del óvulo, por lo tanto, en la calidad del embrión y por lo tanto, en las tasas de embarazo. Bien. Dice Montse, ¿no es conveniente quedar embarazada sabiendo que tengo endometriosis porque puede producir la pérdida del bebé? Bueno, eso es otro de los grandes mitos que tiene. La endometriosis no influye todavía, no se ha demostrado que influya ni en el momento de la implantación ni en la pérdida de embarazos. Es decir, sí influye, dijimos, en la anatomía pelviana femenina, es decir, que dificulta muchas veces lograr el embarazo en forma natural por esta alteración anatómica. Sí influye a nivel de la calidad y cantidad de los óvulos, por lo tanto, en tratamientos de fertilidad con los óvulos propios puede tener menos chances que en pacientes que no tienen endometriosis, pero no se ha demostrado de que influya a nivel de la implantación ni a nivel de la pérdida del embarazo. Hay también trabajos muy interesantes. Hay uno que yo tengo muy presente, que fue un trabajo muy, muy grande que se hizo, fíjense qué interesante, en pacientes que recurrían a la ovodonación. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque acá comparaban pacientes que tenían que hacer ovodonación, que tenían antecedentes de endometriosis y que no tenían antecedentes de endometriosis. Entonces, la paciente que tenía antecedentes de endometriosis tenía un útero, un mecanismo de implantación y toda una situación asociada a la endometriosis, pero un óvulo que no tenía endometriosis. Es decir, un óvulo que estaba exento de la enfermedad. Por lo tanto, iba a tener embriones exentos de la enfermedad, y lo comparaban con pacientes que no tenían endometriosis, justamente para poder evaluar el factor útero y el factor implantación y el factor pérdida. Y lo que se vio en ese trabajo tan interesante y tan grande que hicieron es que las tasas de embarazo y las tasas de aborto fueron exactamente iguales en las pacientes que tenían endometriosis y que no tenían endometriosis, que hacían ovodonación. Entonces, no está demostrado de que la endometriosis genere dificultades para que el embrión se implante a nivel del endometrio, y no está demostrado todavía que genere pérdidas de embarazo. ¿Mm? Bien. Acá Lea pregunta, dice, hola Doc, llevo 8 años de búsqueda, baja reserva y baja calidad de óvulos. No me han hecho estudio de endometriosis. ¿Será necesario? Para la LEA sería importante lo siguiente. Todo depende en el estadio de estudio, de reproducción en que está. ¿A qué me refiero con esto? Si es una paciente que ya tiene una bajita reserva de óvulos y que ya ha intentado quizás tratamientos de reproducción y no ha logrado el embarazo, no va a justificar muchísimo la laparoscopía, salvo que tenga muchos dolores y por lo tanto sea una solución para calmar sus dolores, o que uno pueda pensar en la posibilidad de la búsqueda natural del embarazo, porque tengo una muy linda reserva de óvulos y porque tengo una edad que eso se lo permita o lo amerite. Y esto me da pie a algo que es interesante. También discuto muchas veces con las pacientes lo siguiente. Si tenemos que hacer una fertilización in vitro con óvulos propios de la misma paciente, y no se le ha hecho una laparoscopía a la paciente, y por lo tanto no sé si tiene endometriosis o no tiene endometriosis, el resultado de la fertilización in vitro disminuye si ella tuviese endometriosis y yo no le hice la laparoscopía antes, o es igual. Y siempre les explico a las pacientes que lo que se ha demostrado es que si no existe una imagen, por ejemplo, de un endometrioma grande, que es un quiste endometriósico que me pueda llegar a influir en la extracción de los óvulos, las chances de éxito también son iguales si se hiciese la laparoscopía a la paciente antes de la fertilización in vitro, o si no se la hiciese y fuera directamente a una fertilización in vitro. Por eso también hoy en día se duda
si tiene sentido hacer la laparoscopía, si lo mismo después se va a hacer una fertilización in vitro, la está sometiendo a la paciente a una cirugía quizás medio innecesaria, versus directamente pasar a un tratamiento de fertilización in vitro porque ya tiene indicación por otra situación. Por ejemplo, baja calidad de óvulos. Uno dice, bueno, si yo me hago una laparoscopía, voy a mejorar mi calidad de óvulos para después mejorar mi probabilidad de una fertilización in vitro, no se ha demostrado. Se ha demostrado que los resultados son iguales. Por eso a veces no se recomienda la laparoscopía. Igual que antes, por ejemplo, hacías la laparoscopía, diagnosticabas endometriosis y después todos los años le realizábamos a las pacientes lo que nosotros llamábamos un second look, que es volver a mirarles a ver si la endometriosis había vuelto a avanzar y hacías una cirugía tras de otra. Hoy ya la postura en todo el mundo es laparoscopía si tiene indicación, laparoscopía y diagnóstico de endometriosis, y después ya no se vuelve a operar nunca más a la paciente. Es una única laparoscopía, después tratamos de no tocarle más nada a la paciente, salvo que aparezca un quiste de más de 5 centímetros, o salvo que la paciente tenga muchísimos dolores que no responden al tratamiento médico para los dolores. Ok. Acá Mariana hace una pregunta que, bueno, no es de endometriosis, dice, ¿me puede explicar la ovodonación ya que tengo 40 años y tengo disminución ovárica? Traté de hacer un in vitro y no logré menstruar y trataron de sacar un óvulo y me dijeron que era líquido. Perdí una posibilidad de tratamiento. Generalmente la ovodonación es un tratamiento que está indicado fundamentalmente cuando o no hay óvulos propios de la paciente o tiene una reserva bajita y no se ha conseguido lograr un embarazo con tratamientos de fertilidad, o bien puede que tenga una reserva de óvulos normal, pero en los tratamientos de fertilización o de reproducción uno ha podido detectar que la calidad de los óvulos es muy baja, por lo tanto la calidad de los embriones también es bajita y no se ha logrado el embarazo en reiteradas oportunidades, es decir, que tiene ese tipo de indicaciones. Y consiste básicamente en poder recurrir a un óvulo de un banco de óvulos que uno echaría mano a esa alternativa para poder fertilizarlo con el espermatozoide de la pareja, si tiene una pareja heterosexual, o con un banco de semen, si es una mamá soltera por elección, o tiene una pareja homosexual del mismo sexo, para formar un embrión y que pueda transferirse dentro del útero, implantarse y llevarse adelante el embarazo. Es decir, que las posibilidades en esta paciente, en donde tiene bajita reserva de óvulos y que le han estimulado, le han hecho una punción y no han salido óvulos, seguramente puede mejorar claramente con una ovodonación, ya que lo que uno trataría de solucionar es el problema de base, que es el óvulo. Bien. Acá Monse pregunta, ¿y con la laparoscopía se pierden óvulos también? O sea, bajo la reserva ovárica, ¿es aconsejable? Porque tengo 39 años, dice, ya operada de endometriosis. ¿Cuánto? 39 ¿Cuánto tiene? años. 39, ya está operada de endometriosis y con 3 pérdidas de embarazo y dice que se le ha vuelto a formar endometriosis. Es una buena pregunta. Lo que hemos visto con la endometriosis es que me ha pasado increíblemente, y ya se ha publicado de que las pacientes con endometriosis, como decía en la charla, cursan ya de por sí muchas veces con una disminución prematura de la reserva de óvulos, independientemente de la laparoscopía o de la cirugía. Porque lo hemos visto en pacientes que todavía no las hemos operado, que tienen una reserva ovárica baja y que después por alguna razón le hicimos la laparoscopía, o le hicimos la laparoscopía y no le tocamos nada, y a pesar de eso tenía una reserva ovárica bajita y tenía endometriosis. Si a esa situación uno le suma el tener que coagular focos de endometriosis a nivel de la superficie del ovario, o la paciente tiene algún quiste endometriósico a nivel del ovario y uno tiene que hacer la quistectomía, por más de que uno sea súper especialista, por más de que uno sea súper delicado, el tejido endometriósico es un tejido muy, muy fibroso
está muy pegado y muy adherido al tejido ovárico normal. Entonces, cuando uno lo despega, despega también y se lleva y arrastra muchas veces reserva ovárica normal de la paciente y por lo tanto le disminuye sin querer, obviamente, su reserva ovárica como consecuencia de la misma laparoscopía. Por eso también hinchamos los quinostos que la laparoscopía solamente en aquellas pacientes que realmente amerita hacer el procedimiento quirúrgico. Y en lo que se está trabajando hoy mucho también es en aquellas pacientes que se someten a cirugías por endometriosis, por quistes endometriósicos, que son todavía mujeres que quizás no tienen deseo de embarazo, que todavía no tienen deseo de embarazo y me sonó el celular y me distraje, que era una paciente. Y todavía no tienen deseo de embarazo, entonces le hacen la laparoscopía, le hacen la quistectomía, tiene una disminución prematura de su reserva de óvulos y muchas veces le indicamos hacer los estudios de reserva ovárica, porque independientemente que no tenga deseo en ese momento de ser mamá, quizás tiene 29, 30 años, le hacemos los estudios de reserva ovárica después de la cirugía, y vemos o nos encontramos que tiene muy disminuida la reserva de óvulos por la cirugía, entonces está bueno como para advertirle a la paciente, porque muchas veces no da síntomas la reserva ovárica, decirle, che, ojo que como consecuencia de la endometriosis de la cirugía ha quedado una reserva ovárica bajita para que lo tengas en cuenta en el momento de la búsqueda, o si querés criopreservar óvulos, que antes no le dábamos tanta bolilla a eso, ¿no? Bien, acá Claudia pregunta, hola Doc, tengo 38 años, estoy diagnosticada con adenomiosis. Llevo Sí. 6 años en la búsqueda de embarazo. ¿Es aconsejable hacer una fertilización in vitro? Uh-huh. La adenomiosis es la endometriosis del útero. Es una patología que muchas veces genera a nivel del útero una hipertrofia, un engrosamiento de las paredes musculares normales del útero. Y esa es la única endometriosis que sí se sabe y sí está demostrado que disminuye la capacidad de implantación del embrión. Entonces muchas veces les cuesta más a las pacientes lograr el embarazo por fallo de implantación más allá de cómo pueden estar los óvulos y los ovarios. Entonces, habría que ver qué grado de adenomiosis tiene, porque muchas veces es necesario hacer un tratamiento médico previo para tratar de disminuir esa hipertrofia de las paredes uterinas. Ese tratamiento médico muchas veces se hace con análogos de la GnRH, que es una medicación que la deja como menopáusica a la paciente por un par de meses. Es la única indicación que tiene esta medicación. Antiguamente se usó muchísimo esto, pero hoy ya no se usa más, salvo para la paciente que tiene adenomiosis, en el caso de que necesite hacer una fertilización in vitro o un tratamiento de fertilidad durante 2 o 3 meses previo a esto, previo a la fertilización, se le da gonapeptil o el análogo para achicar lo máximo que se pueda la adenomiosis e inmediatamente pegadito a eso largar con el tratamiento de fertilidad. Pero la adenomiosis es la única endometriosis, que es la del útero, que puede influir en la implantación. Hay pacientes con adenomiosis que se quedan embarazadas solas y hay pacientes que tienen mayores dificultades. La indicación de un tratamiento de fertilidad, que es lo que nos pregunta ella, en una paciente con adenomiosis, está indicado si la paciente no se está pudiendo quedar embarazada en forma natural. Bien. Lorena pregunta, hola Doc, ¿qué tipo de tratamiento para saber si tengo endometriosis? Yo tengo mucho dolor de ovario cuando tengo el periodo. Uh-huh. A ver, depende mucho de la edad. Por ejemplo, es muy común el dolor de ovario muy, muy intenso en las chicas apenas inician sus menstruaciones, entonces tienen 17, 18 años y tienen dolores menstruales muy, muy grandes, y uno
plantea la posibilidad de una laparoscopía como algo demasiado cruento, como para empezar de esa manera, entonces en esos casos a veces se puede empezar probando con el tratamiento médico para la endometriosis, que es el Dienogés, que es una medicación que viene en cajitas como si fuera para un anticonceptivo, que dura 28 días, se toma en forma continua y que tiene unos efectos para el dolor buenísimos. Entonces vos empezás probando con la medicación y si la paciente mejora con sus dolores, la mantenés. No es necesario meterla directamente en una laparoscopía. Ahí Lorena hacía la aclaración, dos cosas, que tiene 43 Sí. años y que tiene un quiste pequeño, que qué tratamiento se hace. Lore, si vos no tenés, Lore, no. Sí, Lore. Lore, si ya no es lo primordial la parte reproductiva y si es lo primordial los dolores, se puede hacer, dos cosas puedes hacer. Punto número uno, se puede hacer la laparoscopía para hacer un diagnóstico de certeza de que es endometriosis, y si es endometriosis, tratar de solucionarla, tratar de sacar el quistecito, tratar de quemar todos los focos, y inmediatamente después de la cirugía, de la laparoscopía, hacer el tratamiento médico con Dienogés en forma crónica, o lo que podría hacerse también es probar con la medicación para la endometriosis para ver si los dolores le mejoran y ver si se puede ahorrar el paso por el quirófano. Quiero decir una cosa, el tratamiento médico para la endometriosis con el Dienogés tiene algunos efectos adversos, que yo lo charlo con mis pacientes y que lo veo en ellas también. El primero es que corta la menstruación. Es decir, los primeros 2 o 3 meses muchas veces puede provocar un spotting, que es un manchado incómodo que se da a lo largo del ciclo, a lo largo del mes. Después, generalmente, después del segundo o tercer mes, ese spotting desaparece, y la paciente deja de menstruar. Entonces, lo primero que le aclaro es que no quiere decir que esa medicación la esté dejando menopáusica a la paciente, sino que es un efecto que se genera a nivel del endometrio, lo atrofia el endometrio, porque acuérdense que el endometrio es el puntapié inicial para la endometriosis, es lo que genera la endometriosis. Entonces, al afinarlo, al ponerlo atrófico, la paciente deja de menstruar, deja de tener las menstruaciones retrógradas, que es lo que da origen a los dolores de la endometriosis. Y lo segundo que genera esta medicación también, en algunas pacientes también son trastornos del humor. A veces puede afectar un poco la parte del deseo sexual, yo lo he visto en las pacientes, entonces trato de usarlo en aquellas pacientes que tienen mucho dolor. Las pacientes que tienen mucho dolor, como es eso lo que más le afecta en su vida, al mejorarle eso, por más de que tenga a veces un poco cambios en su humor, notan un cambio en su calidad de vida, que cuando vuelven a los controles que los vamos haciendo, vienen muy, muy contentas, que se sienten mucho mejor. Balance positivo, digamos. Sí, sí, en el caso de, sobre todo, cuando hay mucha sintomatología dolorosa. Claro. Bien. Mariana dice, tengo un quiste pequeño que en la operación laparoscópica no lograron encontrar. ¿Puedo hacer la ovodonación? Si el quiste es de menos de 5 centímetros, sí puede hacer la ovodonación, que eso no le va a influir en nada en su chance de quedarse embarazada. Bien. Meg dice, yo tengo endometriosis severa y 2 fertilización in vitro negativos porque los óvulos salían marrones y no fertilizaron. Tenía endometrioma. Ahora salen las ecografías que tengo hidrosalpinx. ¿Puede ser por la endometriosis? Sí, sí, bueno, eso es re importante. A ver, una de las cosas que decíamos de la calidad de los óvulos es el aspecto. Muchas veces las pacientes que tienen endometriosis tienen óvulos de aspecto amarronado, tal cual como lo dice Meg. Entonces los biólogos lo miran en el laboratorio y nos dicen, fíjate que tiene las zonas pelúcidas, que es la cáscara que recubre al óvulo, la tiene muy amarronada o la tiene oscura o tiene como un punteado en el citoplasma que le da un aspecto marrón, y esos son óvulos a veces que tienen menos tasas de fertilización y menos tasas de llegada de embriones a blastocisto y de implantación. Entonces, eso sí puede ser por la endometriosis. Lo otro que tiene MEC, que es el hidrosalping, esto también es re importante en las pacientes con endometriosis. El hidrosalping es cuando se produce una obstrucción distal de las trompas. Es decir, imagínense que mi manga es la trompa de falopio
y la endometriosis genera focos de endometriosis acá y la placa la tapa. Entonces, las secreciones que normalmente produce la trompa de falopio, al no tener canal de escape, se empiezan a acumular. Se empiezan a acumular en la trompa, empieza a hincharse la trompa, empieza a formarse como una bombita, o sea, ¿viste las bombitas de chaya? Así tiene esa forma. Y cuando ese líquido que segrega la trompa no se elimina y empieza a concentrarse, también es un líquido que es rico en factores inflamatorios y empieza a transformarse en un líquido que es embriotóxico. Y esto es muy importante porque cuando la presión, imagínense que yo soy el útero, imagínense que esta es la parte del útero donde empieza la trompa, imagínense que mi manga, entonces la parte distal de la trompa está tapada, acá empieza a acumularse, y llega un momento donde la presión de la trompa vence a la presión del sistema valvular que tiene el útero, entonces el líquido vuelve hacia el útero y a veces la paciente se da cuenta de eso porque la forma de manifestarse es que durante el ciclo, no durante la menstruación, a veces durante el ciclo, tiene un manchado marrón en el apósito o en la ropa interior, que a veces uno piensa que puede ser sangrado viejo, pero es el líquido del hidrosalping que tiene esas características. Y es importante darse cuenta de esto, que a veces se ve en las ecografías, a veces no, porque como el líquido es embriotóxico, se ha demostrado que si la paciente hace un tratamiento de fertilización in vitro con hidrosalping, las tasas de embarazo disminuyen versus las pacientes que no tienen hidrosalping o que lo tienen solucionado al hidrosalping. ¿Y cómo se soluciona el hidrosalping? La manera de solucionarlo el hidrosalping antiguamente era agarrar y destapar la trompa para que drene el líquido, pero lo que se ve es que el índice de reobstrucción de la trompa es altísimo, casi el 60% se le vuelve a tapar y a los 3 meses la vuelve a tener tapada y con hidrosalping así la perea el pepe a la paciente. Después se pasó a sacar la trompa, directamente operarla y sacarla. Pero, a ver, voy a poder, a ver si me ven en la camarita. La trompa de falopio, si esta es la trompa de falopio, acá existe un tejido que es el meso y acá está el ovario. Entonces, toda esta parte de tejido irriga la trompa y irriga el ovario. Entonces, cuando vos sacás una trompa de falopio, cortás en toda esta parte, cortás por acá y cortás por acá arriba, y sacás toda la trompa, queda amputada y queda el ovario acá. Todo el tejido de acá arriba que también le sacamos, también es microcirculación que irriga el ovario y por lo tanto, sin quererlo, también afectaba la microvasculatura y también afectaba la reserva ovárica del ovario. Entonces, lo que se hace hoy, actualmente, en todo el mundo, cuando hay una trompa con hidrosalping que es irreversible, en realidad lo que se hace es la ligadura de la trompa. Se deja el hidrosalping ahí, no molesta, queda ahí para toda la vida, cada vez que le hagan una ecografía lo van a ver ahí, pero no le molesta, pero evita la comunicación del líquido con la cavidad uterina para que si tiene que hacer un tratamiento de fertilidad, de fertilización in vitro, eso no le repercute en su tasa de embarazo. No sé si se entendió más o menos. Sí, sí, me parece que sí. Ok. Bien. Pregunta Aldana. ¿Se puede realizar criopreservación de óvulos con endometriosis presente en un ovario? Tengo 35 años. Mira, Aldana, sí, absolutamente sí. De hecho, muchas veces vienen pacientes y tienen a veces quistes de endometriosis de 5 centímetros. A veces los tienen bilaterales de los dos lados. Y uno dice, bueno, hay que operarla a esta mujer, no puede quedar con esos quistes de ovario. Por otro lado, sé que si la opero le voy a disminuir la reserva ovárica. Entonces, a veces, uno de los planteos que hacemos es ver cómo está de su reserva ovárica. Si más o menos la reserva ovárica está